El profesor, el 30 de octubre del 2023, fue brutalmente agredido por el alumno del Liceo Centro Educacional de San Ramón, momentos después de que se le informara a él y su apoderada que iba a repetir el año por inasistencia. La gravedad de las heridas hizo que Miguel Niño debiese ser sometido a una cirugía de reconstrucción facial. En tanto, el atacante fue expulsado del colegio. El pasado 16 de octubre del año pasado, el sexto tribunal oral en lo penal de Santiago condenó al estudiante, hoy ya mayor de edad, a 2 años de internación en el régimen semicerrado de un programa de reinserción social. 2 años de internación en un régimen semicerrado con programa de reinserción social. Fue condenado el estudiante de iniciales BARB como autor del delito de lesiones graves en contra del profesor Miguel Niño Ríos. Esta es la primera vez que la justicia dicta una condena en contra de un alumno por golpear a un docente. Profesor, ¿podría contarnos con sus palabras qué ocurrió aquel día de la agresión? Ok, mira, lo que les voy a relatar es que ya estaba en clases, más o menos eran como las 8, ya estaba en clases, estaba dictando clases en el curso tercero C del Centro Educacional San Ramón, y siendo como más o menos como a las 9, me llamó una inspectora, tocó la puerta, me llamó una inspectora, me dice que me solicitan una reunión, porque hay un alumno en UTP, que está la psicóloga, también está la trabajadora social y el jefe de unidad técnica, que necesitan estar como que me solicitan. Entonces, porque uno de los alumnos cuál era, era el profesor jefe, era uno de mis alumnos, entonces igualmente me requerían como profesor jefe. Entonces yo llego a como a la oficina, una oficina dentro de otra oficina, y me comentan entonces que el jefe de UTP me comenta que veo el alumno, veo la apoderada, veo también como a un acompañante de la apoderada, el alumno sentado, y me dicen entonces acerca de, me piden como mi informe, como profesor jefe, acerca del rendimiento académico del alumno. Entonces yo lo que les digo es que el alumno de por sí tiene un riesgo de repitencia bastante alto por su inasistencia y también por su bajo, casi nulo rendimiento académico. Un alumno que muy pocas veces venía al colegio, no era tan constante sus asistencias, tampoco cuando venía llegaba tarde, tipo 9, 9 y media, 10 de la mañana, y cuando estaba en el aula era muy difícil, o sea, su comportamiento era disruptivo a la clase. Eso aparte, eso me decían los profesores que también le daban clase. Entonces era un caso bastante complejo manejarlo. Entonces, debido a su insistencia y a ese bajo rendimiento, su repitencia era bastante probable. Y eso fue lo que le informó la mamá, que era, inclusive el que era bastante probable su repitencia. Y entonces, dentro de ese contexto, se le entrega, yo también se le entrego el boletín de calificaciones, el informe de calificaciones, primero se lo entrego, y lo que me dicen es acerca de que si se puede hacer algo, que si le pueden dar guía. Le dije, mire, yo soy profesor jefe, yo lo que hago es coordinar, estar pendiente, pero no puedo más acerca de lo que tengo estipulado, mis funciones. Claro. Eso ya le corresponde a UTP y a los profesores de cada asignatura. Entonces lo que recuerdo es que la mamá estaba ya bastante, ya se estaba poniendo alterada la mamá. El alumno nunca me dijo nada, él estaba sentado, yo siempre le dije la espalda, él estaba con una capucha, ¿cierto? Y nunca le vi la cara, callado, sentado ahí. Y yo lo que recuerdo también era que yo dije, bueno, aquí yo no tengo nada más que hacer porque esto es lo que a mí me corresponde y ya le corresponde a esa jefe UTP. Y lo que sí recuerdo es que yo ya tenía la intención de irme de nuevo al salón de clases porque ya no tenía, y el ambiente estaba un poco como tensionado porque la mamá ya estaba exigiendo que le hiciéramos cosas, pero es que eso no depende de mí. Eso ya no se escapa de mí porque soy el profesor de asignatura y el profesor que le da clases y que coordina. Y lo que recuerdo es que yo ya tenía la intención de irme de nuevo al salón de clases, y lo que hago, lo que trato de recordar es que me doy vuelta. O sea, mi intención era darme vuelta e irme. Lo siguiente que recuerdo fue que estaba con los ojos cerrados y sentí un fuerte dolor en la cara, como si me hubieran pegado con una pelota de hierro. Fue un dolor intenso, me desubiqué porque pensé que estaba en el gimnasio y dije, pero no, yo estaba en una reunión, o sea, me desorienté ahí. Y, y lo siguiente que recuerdo fue que abrí los ojos,
sea, un fuerte dolor en el rostro, abrí los ojos y sentí que alguien me tenía, ¿cierto? Alguien me tenía, me estaba auxiliando y cuando abrí los ojos vi la sangre en el piso, vi la sangre en mi ropa y ahí como que comprendí, como que alcancé, como que comprendí que algo me había pasado. Según me dijeron, cuando yo me doy la vuelta, el alumno se levanta, por la espalda me hace, no sé, me empuja un tapo, lo que sea, me empuja, yo caigo al piso. Claro, yo tengo gafas, entonces me dicen que yo intenté, como las gafas se cayeron, intenté colocarme unas gafas y en ese momento cuando estaba en el piso, el alumno me propinó varias patadas, algunos dicen que 3 patadas en el rostro. ¿Y usted no recuerda nada de eso? No, yo perdí la conciencia. Ese hecho trato de unirlo es por lo que me dijeron mis compañeros. Claro. Yo lo que recuerdo es que tenía la intención de irme y lo siguiente que recuerdo es que el dolor fuerte y que alguien me tenía auxiliado, pero ahí perdí la conciencia. Entonces, en ese momento entonces ya abro los ojos, veo la sangre, veo que todo el mundo está como agitado, como algo pasando y ya me siento que me están auxiliando y me están aquí me están tapando, tratando de parar la hemorragia con papel ahí como para parar la hemorragia y la que que me estaba auxiliando era la profesora de enfermería, ella es especial en enfermería, entonces era la que me estaba auxiliando. Me comentan que entre que caí al piso, me golpeó y que llegó la persona, pasó un buen rato en el sentido de tiempo, segundos, pero yo no recuerdo nada de eso, yo ahí perdí la conciencia totalmente. Lo siguiente fue que después yo me puse a llorar porque sentí que me habían lastimado, sentí un dolor fuerte, la sangre era imparable, ¿cómo se dice? El charco de sangre en el piso era impresionante. Y después ya me sentaron, lo que otro que recuerdo porque todo el mundo me estaba auxiliando, hablaban de la ambulancia y dije, wow. Entonces ahí ya me puse a llorar porque el sentimiento de dolor e impotencia y como de ser agredido fue terrible. ¿Se dio cuenta de lo que le había pasado? Ahí ya empecé a caerme cuenta que me había pasado. Pero, Bueno, dije, bueno, algo me pasó, estoy sangrando, bueno. Pero fue terrible. Entonces ese momento, no, lloré en los brazos de la profesora, que por qué me pasaba esto, por qué. Después entonces ya llegó la ambulancia, ya una ambulancia como del centro de salud ahí de San Ramón, ¿cierto? Me iban a subir a esa camilla, pero yo no, esperemos que ya viene la ICT, que es la que encargada ya en asuntos laborales, accidentes laborales, y llegaron los de la ambulancia de la ICT, me subieron a la camilla y después me subieron a la ambulancia como tal. Igualmente la profesora me seguía auxiliando, allá estaba más consciente y simplemente recuerdo que me subió a la camilla y ya me fueron sacando y ya me pusieron en la ambulancia. Me quedé solo en la ambulancia y en ese momento, antes de ingresar a la ambulancia, una asistente de la educación, la administradora llamó a mi señora, yo de mi celular llamó a mi señora y ahí le comenté que me habían golpeado y que me iban a llevar me iban a llevar al hospital, a la clínica de los burros, que me iban a llevar allá, que era del ICT. Ahí le dieron la dirección después a ella y ella llegó a la urgencia. Entonces lo que recuerdo era que estuve en la ambulancia, ahí firmé un papel de una denuncia y igualmente el dolor era fuerte, ya había parado un poco la hemorragia nasal y me trasladaron a la clínica. Cuando llegué allá, igualmente entré por urgencias, ya el personal de la clínica de urgencias me tomó, me hicieron procedimientos y igualmente me paraba mal la hemorragia, ya paró bastante, y me hicieron un examen, un TAC. En ese momento también yo lo relato porque en ese momento dije, bueno, yo tengo algo en la nariz, yo tengo ya fractura de nariz, entonces hasta ahí, bueno. Después de que me tomaron el TAC, ¿cierto? Me regresaron de nuevo a urgencias y la enfermera se acercó y me dio el resultado del TAC, de la tomografía. Me dijo, evidentemente usted tiene una fractura en la nariz, pero también tiene fractura de los huesos propios de la cara. Entonces, ahí sí se me derrumbó el mundo porque algo sé de eso y nada que hacer. Ahí ya me di cuenta que la gravedad de la lesión fue muy, muy fuerte porque después me explicó el médico, y después del tratamiento, todos los huesos de la cara se desplazaron
A medida que se golpearon, se desplazaron. Y también me di cuenta que era muy, o sea, que también había sido fuerte porque no podía cerrar, o sea, la mandíbula se había descuadrado también y por ende no podía cerrar bien la boca. Entonces, eso fue lo que ocurrió ese día. Profesor, más allá de, después va a hacer otra pregunta relacionada a sus lesiones respecto a esto, pero ¿usted había tenido conflictos previos con este estudiante antes del incidente? Conflictos como tal no. Dentro del rol de profesor, inclusive habíamos hablado con la mamá antes, porque, mire, uno parte o se parte, yo partí del hecho de que todos los estudiantes, independientemente de su origen o de sus circunstancias, hay que gestionar su situación académica. Uno toca un poco, relaciona con la familia y se contacta con ellos. Pero con el estudiante no habíamos tenido conflictos. Yo le había llamado la atención varias veces, oiga, mire, compórtate porque igualmente los profesores han dado quejas de ti, han dicho que no pones atención, igual en mis clases no pones atención, haces conflicto, eres irruptivo, entonces le llamaba la atención. Y siempre la misma, porque su comportamiento era muy disruptivo. Y un poco para ir entendiendo y como situando los acontecimientos, cuando le dan los resultados de los exámenes, ¿cuánto tiempo había transcurrido desde que a usted lo habían golpeado? Sí, yo creo que más o menos 2, 3 horas, una hora. ¿Había sido el mismo día? Sí, el mismo día, o sea, en las mismas urgencias. O sea, el impacto de las noticias fue ese mismo día. ¿Y qué fue lo más difícil de enfrentar después del ataque? No sé, ¿usted lo categorizaría en lo físico, no sé, lo emocional? Dos cosas, lo físico, porque sé que, o sea, el que te abran algo, o sea, tenían que operarme. O sea, uno la operar, que es, tenían que abrir, levantar piel, colocar tornillos y otra vez acomodar. Entonces, ya que te hagan algo de eso, es muy difícil, ya es difícil de comprender. Una cirugía y así de urgencias, también es difícil de entender. Ahora, el dolor, yo también entendí que es doloroso. O sea, eso es doloroso y realmente fue doloroso. Entonces el dolor iba a ser duro. De hecho, hubo momentos después de la cirugía que tenía que pedir que me aplicaran analgésicos fuertes. Están ordenados porque el dolor era insoportable. ¿Cómo podría decirlo? No, el dolor era tan fuerte que simplemente me sentía como, no desmayarme, pero sí como cuando tienes algo que te impide, no sé cómo catalogarlo, pero el dolor era tan fuerte que me inhibía todo, realmente no me quería ni mover. Ahora comer y masticar fue una proeza. Y lo otro físico, porque aparte de lo físico, como lo interno, porque es que como persona me lesionaron, aparte de eso, la impotencia que se siente y la fragilidad es impresionante. Yo nunca lo había sentido. Yo me consideraba un hombre fuerte, resistente, pero en ese momento, cuando todo eso fue impresionante, sentirte que te habían lesionado. Aparte me hacía la pregunta, ¿pero por qué? Yo no estaba en la calle, no estaba, no sé, no estaba, como se dice, en el mundo en el cual te pueda pasar. Estaba en un colegio, estaba con mis alumnos, estaba con las directivas, estaba haciendo mi labor y dentro de un establecimiento que supuestamente... Por eso ahí digo, porque, por ejemplo, su señora, ¿cómo reacciona? La llaman, le dicen, oye, le acaban de golpear a Miguel, lo llevan a la clínica. Ella no sabía, no. ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cómo le van a pegar en el colegio? Exacto, ella quedó desubicada totalmente, desubicada. Ella no, me decía que cuando lees la noticia ¿pero qué? Pero, o sea, ¿cómo? Si Miguel es, lo mismo, si Miguel está en el colegio, o sea, quedó desubicada totalmente. Ella me dice que todavía después de que leí la noticia, como que duró un tiempo en que, oye, sí puede ser, o sea, ¿cómo? Ella me decía que quedó desubicada, no entendía cómo había pasado eso, sí, como te digo, yo salí de mi casa, me despedí de mi niño y ¿qué? Y estaba en el trabajo. Entonces ella dice, ¿pero cómo? Inclusive llegó a pensar, bueno, uno que, me decía, inclusive llegó a pensar que había sido un apoderado, porque los apoderados también tienden a ejercer una violencia a veces fuerte también. De hecho, a nosotros nos dicen que no tengamos apoderados si no hay una o dos personas que nos acompañen. Y yo realmente nunca no he vuelto a tener apoderados si no hay alguien más que me acompañe, porque el riesgo de lesiones, o sea, es fuerte. Profesor,
¿Considera que el manejo de la situación por parte del colegio en los momentos posteriores a la agresión fue adecuado? ¿Existió algún protocolo que se siguió? O sea, yo creo que usted no lo vio en ese minuto porque estaba inconsciente, pero ¿considera que el protocolo que se llevó por parte de la escuela fue el adecuado? ¿O Mire, quizás se pudo haber hecho mejor? mire, yo pienso dos cosas. Uno, llamaron a la IST, digo, pero no estaban preparados, de verdad no estaban preparados para un colegio, no sé si los que pero ese colegio no estaba preparado para, el servicio no estaba preparado para una situación de esas. Se hablaba que hay protocolos de convivencia escolar, pero no se está preparado para eso. Y lo que me cuentan, o sea, porque ya lo que me comentaron, es que fue una situación tan fuerte, tan difícil, incluso para mis compañeros, que no sabían qué hacer. Y lo que se les ordenó fue, sigan con clase. O sea, el trauma y el shock que vivieron, se vivió en el colegio, tanto para los alumnos como también para los profesores, fue impresionante. Y esto lo digo con plena acto de conciencia. Yo siento que en ese momento lo que intentaron hacer fue dejar como que aquí no pasó nada, sigamos que esto es lo normal, como que la cuestión no pasó nada. De hecho, ni siquiera no hubo por parte de las directivas una fuerte declaración contra lo que me pasó. Tampoco de la Asociación de Padres de Familia, de los apoderados. El centro de padres. Del centro de padres tampoco hubo nada. Simplemente como que lo que se intentó fue tapar todo, aquí no pasaba nada, sigan con las clases, esto no sé qué, aquí hacemos. Obviamente que después los protocolos, supuestamente hubo una investigación de la superintendencia a ver cómo actuaba el colegio y que todo salió bien. Pero para mí se actuó mal en cuanto a cómo se manejó. Y lo que intentaron fue taparlo todo. ¿Qué fue en el momento? ¿Cuándo fue que surgió? Cuando la noticia, o sea, mi señora, después de esto, mi señora lo que hizo fue trató de contactar a varias, o sea, contactar a la televisión, digámoslo así, para que pudiera darse a conocer, como darse a conocer el caso. De hecho, llamó varias veces y expuso el caso y uno de ellos lo tomó. Después de que salió en el matinal con Julio César, en aquel momento, wow, se destapó todo, empezaron a llamarme, empezaron a llamar a mi señora, le ofrecieron ayuda, no sé qué, o sea, pero antes de eso, la cuestión era que quedó todo tapado, como que aquí no pasaba nada. Lo que hablaba, entonces, y después me decían mis compañeros que no, que igualmente como que ellos, no, aquí no pasó nada, sigan las clases, no sé qué, no hubo ni siquiera, no hubo nada, no hubo una protesta, no hubo nada, así como que, no, sigan, inclusive fueron allá a la sala de profesores y dijeron, oye, sigan con los cursos, como que no hubo un momento, oye, aquí pasó algo grave. Después como tuvo que, el respaldo del colegio de profesores, ¿no? Después el colegio de profesores también fue a mirar, fue a investigar, fue a mirar, o sea, también, después de todo eso, como que se dio a conocer en la luz pública, como que se dio a conocer, entonces sí empezaron a hacer las investigaciones, a mirar, a preguntar, pero lo que se hizo por parte de la directiva en aquel momento, inclusive casi el mismo empleador, fue como que, esto es algo como que no pasó nada, sigamos. Se normalizó. Esa es la palabra. Existe una una normalización hacia lo que ha sido la agresión a los profesores. ¿Por qué? Antes de eso, y ahí contesto una parte de su pregunta, nosotros en el colegio nos quejábamos por la violencia que había hacia el profesor. Una violencia verbal, un irrespeto impresionante, burlas a colegas que yo tenía, cuando llegué al principio, cuando llegué recién llegadito, los alumnos me escupieron la chaqueta, una alumna me botó lo que tenía en la mesa al piso, me mancharon también la ropa, me robaron el celular, o sea, y eso lo denunciamos, aparte de la agresión verbal, ¿cierto? De hecho, llegó un momento con un curso que era tan complicado, difícil, y las directivas no hacían nada, que me tocó negociar, ok, la mitad del curso no quieren estudiar, ahí tranquilitos, charlen entre ustedes, y los que quieran aprender algo, aquí, y me tocó así. Inclusive tenía alumnos que me ponían parlante en el aula de clase, y era difícil. Entonces, todo eso nosotros lo manifestamos y lo que damos. Y lo que decía la parte directiva, el director, no, lo que pasa es que hay que entenderlos, ustedes son profes. Entonces se quedaba como que el profesor tenía que ser como, entre comillas, para mí, el saco de boxeo de los alumnos. No, que es que el niño está, me voy ahí y hago también una cuestión. No, que es que el niño está mal, que es que el niño no sé qué. Sí, se entiende eso. Pero la parte del profesor, todo lo que tenía que decir era muy fuerte. ¿Y qué es lo que nos decía? Como que eso se normalizaba, es la palabra que utilizaba. Normalizaba, no, es que es normal que el niño venga mal y grite y no sé qué. Inclusive ya el irrespeto pasaba casi como a empujones,
¿cierto? Como empujones, como que, no, no me interesa, no. Entonces sí había una normalización y se quejaba, pero como que la parte directiva y todo lo que era sí, la parte directiva y todo el equipo de gestión, eso era normalizado. Como que se tenía eso los profesores, de que es normalizado molestar a no sé, y respetarlos. Ahora, nosotros también avisamos acerca de una posible agresión, pero era más de apoderados, porque también llegaban los apoderados. Una vez también, en ese caso, tuve que, o sea, entrevisté a un apoderado porque lo cité porque su hijo, difícil que me dejara dar clases, era complicado, era también muy agresivo verbalmente, y lo que me decía el apoderado era que no, que yo prácticamente tenía que sustentarle o tenía que mantener esas vibraciones con su hijo presente. Y si no, no me las aceptaba. Le dije, entonces, señor, aquí no tengo nada más que hacer. Yo le doy mi reporte como profesor, usted es el apoderado, pero yo no vengo aquí a enfrentarme a nadie, simplemente es honesto. Y me tocó salir porque el apoderado ya estaba disgustado porque le estaba dando quejas de su hijo. De hecho, tuve apoderados que me dijeron, no, es que mi hijo puede hacer lo que quiera. Para eso lo mando al colegio. De ese calibre hemos tenido apoderados. O también apoderados que dicen, no, yo mando a mi hijo porque en la casa estoy aburrido con él. Entonces, lo habíamos denunciado y se normalizaba. Entonces, ¿hasta qué momento hicimos no? Ahí quiero ir al tema de la denuncia. ¿Ustedes como profesores tenían algún método no sé, para conocer esto hecho, alguna herramienta que pudieran denunciar, no sé? Herramienta como eficaz, como profesor, no. Como persona normal. Que, no sé, lo elevaron a la superintendencia y se hicieron seguimiento al caso. Lo que pasa es que dentro del colegio existen los protocolos con convivencia, porque eso está normalizado, y más aún si el niño o el estudiante está intervenido con otros programas de la municipalidad o del gobierno. Entonces, lo que hacíamos era, se hablaba en el consejo de profesores o se derivaba a convivencia escolar y como que la cosa hasta ahí llegaba. De pronto una sanción de suspensión de 3 días, pero nosotros nos decían que no se podía hacer, que no se puede hacer más allá de lo que la ley permitía. Muy bien, eso está muy bien, los derechos del niño excelente, yo no, perfecto. Pero le decía, pero uno como profesor tiene que volver a aguantar. Y mire, yo como profesor y también con mis colegas a veces nos daba dolor de estómago, o sea, la angustia de ir a un curso que no te escucha, un curso que te hace bullying, y bullying a los profesores, un curso que, o la gran mayoría de estudiantes que te dicen cosas feas, o te la dicen a las espaldas, o te hacen monerías. Hombre, yo a veces, lo que uno hacía era escribir en la pizarra, copien y como que a ver si la hora pasaba. Sí, porque es que era terrible, o sea, y sí lo viví, en ese colegio lo viví, y fue muy frustrante. Uno hablaba con el director y el director te decía, no, mijo, lo que pasa es que es así, el profesor tiene que donarse, el profesor tiene que, en otras palabras, tiene que aguantar todo eso, porque es profesor. No, eso es una profesión, y como tal, tiene también una dignidad. Y ser profesor no es toda mi vida, es parte de mi vida, pero también afecta mi vida. Entonces, eso es lo que hablamos. Entonces, no, simplemente se llegaba y como que se detenía ahí. Como que mi impresión era como que se hacía el protocolo de llegar en convivencia y entonces entonces seguían por el reglamento estudiantil interno. Y si el reglamento estudiantil interno que hacía eso, entonces no más se hacía, pero sí se denunciaba. Pero la impresión era que no se hacía nada, que lo que decía el profesor no valía. Profesor, voy a parar la entrevista ahora para tener la primera parte, para que el video no quede tan largo, ¿ya? Así que sí, no, tranquilo, bien pueda. Profesor, comenzando en la segunda parte del video, ¿cómo fue retomar su actividad docente desde entonces? ¿Cómo ha sido ese retorno después de este incidente? Duro porque lo que más quería o lo que pensaba, y aún todavía lo pienso, es salir corriendo. Como te decía, el hecho de sentirse de la impotencia, de la injusticia, que por qué me pasó eso, me hacía querer salir corriendo. Yo duré 2 meses sin salir de la casa, hasta que mi señora y toda mi familia, mi red de apoyo, me volvió a decir, oye, sal, haz tu vida. Y bueno, ahora, también otra cosa, lo que pensé es, sí, me pasó todo esto, es difícil, es duro y me afecta y me sigue afectando.
Pero dos cosas. Si caigo en la oscuridad, si me voy al abismo, salir de él es difícil. Caer en una depresión, en una tristeza, es muy duro. No estoy diciendo que ahora no lo esté. Voy como al límite, yo me siento así. Pero el hecho de querer seguir adelante me ha llevado a pensar eso. Entonces, no quiero que esto afecte mi vida ni mi ser interior. No quiero quedar hospitalizado. Le hablaba a la psiquiatra. Yo no quiero estar hospitalizado, no quiero ir a una clínica psiquiátrica, no quiero una clínica de reposo. Sé que estoy, si no me recupero, si no tomo fortalezas de alguna cosa, caigo ahí y salir de ahí es difícil. Entonces, eso. La otra era también me decía la razón. Porque algo que gusta, porque algo que te siente identificado, porque algo que has elegido, tienes que dejarlo porque otra persona te lesionó. O sea, por la culpa de otra voy a dejar de querer hacer esto. A mí me gusta. Me gusta el transmitir conocimiento. Yo pienso que los profesores somos profesionales y me gusta eso. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tiene que mi vida arruinarse porque alguien me hizo daño? Y la otra era porque me he preparado para eso. O sea, al final encontré algo que me gusta y volver atrás, volver a a lo otro que había hecho, no quería. Entonces, como esas tres razones empezaron a sentirme, pero el hecho de no caer en la oscuridad, porque tengo mi familia, tengo mi esposa, tengo mi hijo, yo no puedo convertirme en una carga para ellos y tampoco puedo sacrificarlos a ellos, tampoco puedo salir corriendo de la realidad. Entonces todo eso me hizo pensar. El regreso fue duro. Al principio, el año pasado, yo le daba la espalda, estaba escribiendo en el tablero y de pronto sentía un ruido fuerte y me quedaba paralizado. Obviamente que uno trata de seguir su vida, pero lo sentía así. Ahora todavía lo sigo. Cuando hay un grito fuerte, cuando hay algo fuerte, como que trato esto. Fue difícil también volver a confiar en los alumnos, todavía me cuesta un poco. Ahora aquí eso me lleva un poco de la básica, me pusieron también. Entonces los niños me han hecho un poquito de eso. Igual son complicaditos también, pero el hecho de tener niños de 10, 9 Claro. y verlos, eso me ha hecho volver a tener confianza. Los mismos alumnos, que ya son más grandecitos, me han hecho tener confianza. Y eso me ha ayudado. Igualmente mis compañeros, igualmente todos acá, los directivos que están acá en ese colegio me han apoyado. ¿En el colegio están al tanto igual de su situación? Claro, y me han apoyado hartísimo y han comprendido eso. E igualmente, como te digo, es un primer caso que se vio a la luz pública y que ha sido fuerte. Profesor, Entonces, eso me ha hecho retomar confianza. respecto a eso, el estudiante fue condenado 2 años en un régimen semicerrado. ¿Qué opinión le merece esta sentencia? ¿Siente que se hizo justicia con su caso? O sea, sí se hizo justicia, la justicia que estaba establecida. Y por lo menos se hizo justicia. Lo que me cuestiona mucho es dos cosas que me dijeron. Uno, él lo hizo como menor de edad. Le faltaban 2 meses para ser mayor de edad. Entonces la diferencia por edad, o sea, por tiempo, bueno, pero eso es lo que está establecido en las leyes, que me cuestiona. Pero yo sé que él lo pensó. O sea, es difícil pensar que lo hizo de una forma irracional. No, esto fue ya pensado, premeditado y de una forma estaba buscando ya como que el momento de desquitarse contra el profesor. Entonces, para mí, un muchacho, un adolescente de 15, 16, 18 años, con lo que yo he visto, ya tiene acto de conciencia. Entonces, por ese lado, me cuestionó. La otra también era porque básicamente fue condenado, o todo el proceso se llevó como una persona natural, civil. O sea, el hecho de que haya sido profesor, un poquito, pero nada más. O sea, que haya sido en un establecimiento educativo fue como que un poquito más allá, poquito, de lo que hubiera sido la justicia ordinaria. De hecho, casi el caso fue en la justicia ordinaria. No hubo nada así como que, Claro, como que se hubiese pasado en un lugar común y corriente, dice usted. básicamente eso. Y gracias a eso también tuve una ayuda también del abogado, que también se ofreció y me dijo, no, o sea, él quería llevar al caso e igualmente no cobró. Eso también fue un aliciente. Pero igualmente si hubiera sido de otra forma, hubiera tenido que pagar el abogado.
No es que digamos que el colegio, que el empleador, que el ministerio, que... No, simplemente no. Eso tuviera que llevarlo como persona normal, como si hubiera pasado en la calle. Entonces, ¿Del colegio le ofrecieron algún tipo de ayuda? no, nada, al contrario. Básicamente lo único que hacían, no, nada, no. Así como que le llamó el director varias veces como esta, yo le decía, ¿qué le iba a decir? Estoy mal, me duele todo. No, le decía, no, estoy bien recuperándome, pero de pronto estaba llorando, estaba destrozado. Y yo lo que le comunicaba a los compañeros era, a mis compañeros, no, él está bien, va bien, pero estaba ¿En destrozado. algún momento lo fueron a ver, algo, le llevaron Sí, algo, no sé? básicamente los que fue el director, después fue el inspector y después también fue el representante del alcalde, como esto. Mis compañeros después me dijeron que yo no quería visitarme porque el verme así los angustiaba y yo tampoco quería recibirlos mucho. Profe, Porque es que la cara quedó... profe, ¿hay algún contacto con el mismo agresor o la familia, no, quizás nada. para pedirle disculpas o algo respecto a la situación? No, que sepa no, y no, es muy difícil en ese momento. Yo, no, nada que Tampoco ver hubiera con- querido, quizás. Claro, Usted. yo pienso que no, y aún todavía no, o sea, no, el dolor queda. No para nada, frente a eso nada. Lo que sí me dio tristeza fue que no es que el niño se haya suspendido inmediatamente, no. Se aplicó a la segura, pero ahora la segura es que se hace la investigación y, y la resolución que toma el colegio se tiene que enviar a la superintendencia para que la superintendencia avale, y si la superintendencia avale, ahí sí se puede hacer lo que dice el reglamento interno del colegio. Básicamente, el niño siguió estudiando, siguió como alumno hasta los más o menos 2 meses que se hizo la investigación. El aula seguro era para que, no estoy bien informado, de pronto peco de imprudente, pero al final el aula seguro es para que no se cometa una injusticia con la persona con el alumno que se le va a cancelar la matrícula, pero nada que tiene que ver con el profesor y su protección. Nada, no hay nada para el profesor. Profe, respecto a eso, ¿qué cambios cree que deberían implementarse en los colegios para garantizar la seguridad de los profesores? Básicamente un cambio de visión, que el profesor es un trabajador y como tal también se le debe proteger. Porque aquí hay un doble discurso. Cuando se requiere sancionar al profesor, cuando se quiere exigirle, si es trabajador, si está bajo un reglamento, si se le paga un sueldo, ¿cierto? Si obedece órdenes, si está bajo una jerarquía, muy bien. Pero cuando es el momento de protegerlo, de decir, usted es persona, no, es que usted es profesor y por vocación eligió esto y que no sé qué, entonces tiene que, en otras palabras, tiene que soportar y aguantar todo. Ahí está, entonces, una parte en lo que es la directiva es no. Igualmente el profesor hay que protegerlo, hay que crear espacios donde él tiene que, protocolos donde tiene que protegerse. Y más aún, si llega a haber una agresión verbal, verbal o física o emocional, tiene que actuar. Debe haber un reglamento donde se tiene que, incluso lo que se ha ido propusiendo, que el profesor pueda también y se le proteja. ¿Pasó esto? Ok. Y otra cosa, bueno, por ese lado, la directiva tiene que proteger al profesor, claro, con protocolos y cosas muy claras acerca de lo que pasa cuando hay una agresión. Que pienso que eso se está empezando a dar. ¿Por qué? Porque para mi concepto las directivas se limpiaron las manos, se lavaron las manos y ya, no, el profesor luego, qué pena. Sí, claro, yo soy el que quedé con la cara rota, yo soy el que sufrí, yo soy el que tengo el daño emocional, yo soy el que sigo yendo a terapias con psiquiatría, yo soy el que en las noches lloro. Pero la directiva simplemente no. Pero en el momento de exigirme, si uno es un trabajador y tiene que responder. Pero en el momento de ser protector o de proteger como trabajador, como persona, no, usted sabe que vaya a la clase allá y usted defiéndase. Eso es lo que estaba viendo. Entonces, un cambio de actitud frente a eso. Igualmente, los reglamentos tienen que incluirse que el profesor tiene que ser protegido. Tiene que darse la protección, porque el reglamento sí protege al niño, perfecto. Y está todo, perfecto, y hay un protocolo, muy bien. Pero para la parte de los profesores, no. Yo le digo, está en desequilibrio. Entonces, claro, el niño sí puede hacer, le puede hacer todo, pero ¿y el profesor qué? El profesor no puede poner una denuncia, no puede poner algo, no puede recurrir a un instrumento que lo proteja, no hay. No sé si peco como de ignorante, pero lo que yo he vivido no hay. Hasta ahora se está empezando a hablar, que el profesor puede colocar una denuncia. Sí, se puede. Y si el profesor tiene que denunciar, tiene que denunciar. Y tiene que protegérsele. ¿Por qué? A los profesores a ver, ¿cómo se llama? Nos miden por dos cosas. Uno, que todo sea bien, que no hables mal, que no digas cosas, que sea calladito. Y dos, si no manejas el grupo, eres mal profesor. Eso no es así. Hay un protocolo. Si el estudiante se le llama la atención,
se cita apoderado, se avisa a inspectoría, o sea, hay un protocolo. Pero llega un momento en que el profesor ya no puede hacer más. Y hasta aquí llego yo y ahora sigue la institución. Y sigue más allá. Eso es lo que también. Entonces, es en esa parte de la parte directiva y la parte de la institución como tal. También de la parte de los padres de familia o de la familia. No. No. Eso. La otra es desde la misma familia, en el cual como que se entendió de que el colegio tiene que asumir cosas que la familia dejó de hacer. Dejó de formar al estudiante, dejó de formar a su hijo. Entonces, no hay reglas, no hay normas y compórtese como quiera. O afuera en la calle, como que el colegio vaya allá, que eso es la calle misma. Eso es lo que se dio. ¿Por qué? Porque uno encuentra alumnos y estudiantes que prácticamente, he escuchado también que el apoderado le dice, ¿sabe qué? No se deje de nadie, no se deje del profesor. Ahí quizás el problema también es de parte de los padres que le tira la pelota al colegio en la crianza de su hijo. Entonces, ¿qué quieren? Como que los padres, la mamá, papá o el apoderado se desligó de educar a su hijo y que lo haga al colegio. Como que le mandó eso, como que se desencartó de eso. Y simplemente no hace nada. Entonces su hijo, inclusive avalan el comportamiento del hijo en el aula, en el colegio. Y la otra es la sociedad. ¿Por qué? Porque hay dos cosas. Cuando yo quise ser profesor, yo soy ingeniero, y dije, no, a mí me gusta la educación y quiero irme por allá. Y lo primero que me dijeron son dos cosas. Una, usted se va a morir de hambre. Me dijeron eso. ¿Por qué? Porque no va a ganar lo mismo como ingeniero. Y es verdad. Aunque ha mejorado, pero sigue siendo también eso también sigue en un desequilibrio. Y la otra me dijeron, oye, es que tu cerebro no dio para más. Me dijeron que, o sea, prácticamente iban a entender que yo era bruto, o sea, que no, que para ser profesor era como lo que quedaba, lo que sobraba. Claro. Como que y es increíble porque la formación que tienen mis colegas y la formación que tengo yo es impresionante. Es casi comparado con un especialista médico. Entonces, eso me quedó como, entonces, no es que aquí en Chile, perdón, yo soy extranjero, ¿cierto? Pero lo que me impresionó fue que no es que aquí como que los profesores es lo que sobra, lo que no alcanza para otro, es lo que queda para profesor. Entonces, ese cambio también en cuanto a como que se tiene desvalorizado el rol del profesor. El rol del profesor es el que va a determinar qué es lo que va a hacer el niño, hacia dónde se va a ubicar, hacia dónde se va a dirigir. Y ahí les cuento una anécdota. El que me operó, el médico cirujano, no cirofacial, yo le decía, yo estaba, no sé, yo creo que él me dijo, porque cuando me hacía los chequeos, él también hablaba conmigo, me decía, mire, profesor, me preguntaba qué iba a hacer, le decía, no sé qué voy a hacer, tengo miedo, me decía, mire, profe, yo soy médico y cirujano, pero lo que soy, y quien me hizo enamorarme de esta profesión, fue el profesor de biología. Y así, en la media, un profesor de biología me enseñó y me dijo, y me hizo que me gustara la asignatura, la materia. Y gracias a eso me enfoqué. Y estoy aquí por lo que también me ayudó a hacer. Entonces, me dijo, profesor, tenga en cuenta que usted va a encontrar en el salón muchos, sus alumnos, de los cuales bastantes no van a querer, no le van a poner atención. Pero también fíjese en el único, o en el 2, o en el 3, o los 3 o los 4 alumnos que sí quieren. Ahí también ahí es donde está el asunto. Y eso me quedó sonando muchísimo. Tiene razón. Yo tengo que también mirar a aquellas personas que quieren. Y eso me hizo cambiar de visión. O sea, lo que me habló de eso. Entonces, lo que me dijo él tiene sentido. El profesor es el que determina hacia dónde va, hacia dónde se va a encaminar. Entonces, es recuperar ese rol. Entonces, estamos hablando a nivel directivo, a nivel de leyes, a nivel de lo que es familia como tal, y a lo que es nivel de sociedad. El profesor no puede ser considerado lo último. Como te digo, yo tengo una maestría que inclusive quiero seguir preparándome y llevo 20, 30 años preparándome para poder decirle al chico, oiga, ¿sabe qué? Vamos por aquí, por este lado. A ver, de la forma más fácil que me puedas entender lo que te estoy diciendo para que esto, en tu futuro, en la universidad, en la vida, te ayude a responder problemas, más que a tomar decisiones, que al final es eso, tomar decisiones. Entonces, yo creo que desde por ahí podría ser también. Pero equilibrar la balanza sí hay que proteger al profesor. Entonces, en algún momento usted igual consideró dejar la docencia, me imagino, como en los primeros meses. Claro, me cuestioné muchísimo, la verdad, porque no es fácil volver. De hecho,
De hecho, después ya con mi señora, lo que hicimos fue solicitar cambio de colegio. Por lo menos dijimos, no podemos regresar al mismo sitio donde nosotros, mira, yo lo solicité porque ni siquiera, digámoslo así como que, oiga, ¿saben qué? Mire, tenemos estas opciones, no. Simplemente yo tuve que hacer la carta, llevarla al Departamento de Educación de la Municipalidad y decir, por favor, cámbienme de colegio. No puedo regresar al mismo colegio. O sea, pensaban que yo iba a regresar al mismo colegio. No, o sea, hasta eso tuvimos que hacerlo. O sea, cero bienestar del profesor, cero en su persona. ¿Cómo iba yo a regresar al mismo salón? Ahora, me mandaron a otro colegio y gracias a este colegio, y lo que he visto acá ahora es que, no sé si era antes, pero que lo que sí como que cambió un poco la dinámica, no sé cómo decirlo, pero ahora los profesores somos más conscientes, lo que yo he visto, de que no podemos permitir de que nuestros derechos como personas y como profesores sean vulnerados. ¿Qué lo motivó a seguir? Que lo motive, lo que me dijo el médico, cuando mi médico que me decía, Miguel, profesor Miguel, piense en la única o el único o los dos que te van a poner atención y que con ellos vas a influir. Piensa en ellos y que ellos también tienen derecho a tener un profesor o un buen profesor o un profesor que los motive. Como que eso fue como que el clic para decir, bueno, hay que seguir luchando, hay que eso, porque igualmente. Como digo, yo no soy de las personas que piensan que la vocación o que la cuestión. Pienso en que uno debe actuar con ética y que si le gusta esto, te identificas como profesor y sigues adelante. E igualmente están las motivaciones, pero básicamente fue eso. Entonces, si hay un alumno que me escucha y que puedo decir, oiga, ¿sabe qué? Esto influí, es muy bueno. ¿Cuánto tiempo pasó desde que tuvo el incidente hasta que volvió a clase? Más o menos, el incidente fue noviembre, diciembre, enero, febrero, más o menos 4 o 5 meses. ¿Cuándo tomó la decisión de si voy a hacer esta denuncia? ¿Qué fue lo que al final con quién habló? ¿Cómo fue todo este proceso de tomar acción? Mire, la que me ayudó mucho fue mi esposa, porque ella fue la que como que movió todo, porque yo estaba en la clínica totalmente incapacitado, hasta para pensar. Ella movió, yo había firmado un papel, yo había firmado la orden, cuando llegó los carabineros yo me acuerdo que firmé un papel, y eso fue como la denuncia. Después fueron y me tomaron la denuncia y todo, pero la que me motivó, la que consiguió el abogado, la que me hablaba, la que me proyectaba fue mi señora. O sea, yo por sí solo, yo creo que en ese momento no era lo que pasa. Y después ya, como cuando que pasó todo el impacto y todo eso, entonces decía, bueno, hay que dejar un precedente, no puede ser que me hayan hecho este daño y quede así nomás. No, hay que dejar un precedente. Me lesionó, estoy dentro de un colegio, o sea, ¿cómo puede pasar así nomás? Entonces, bueno, yo sé que, decía, no va a suscitar un cambio ni nada, cuestiones, nada, pero sí un precedente para, y de pronto sea el precedente para decir, bueno, aquí hay que hacer un cambio. Eso fue lo que más que todo. No puede ser que te lesionen en un salón de clase y quede así nomás. Ok, recurrimos a la justicia ordinaria, sí, como persona civil, sí, pero había que hacer una condena. Además, yo pienso que en esa sociedad o en cualquier sociedad donde haya una jurisprudencia, unas normas, cada cual tiene que responder por sus actos. No puede ser que me escude por el hecho de que soy menor de edad o que, no sé, me falta un ojo, no sea responsable de lo que hice. Entonces también motivo, no, tiene que haber un responsable, tiene que haber un dolo acá. Porque también otra cosa, antes del juicio, el sentimiento de impotencia, de desprotegido, de vulnerabilidad era impresionante. Eso es lo que me mantenía todavía más aturdido. Después, cuando vivo el juicio y todo lo que implicó y que se hizo justicia, eso me hizo otra vez volver a ser un poco de como persona. Antes no, antes me sentía disminuido, súper disminuido. Después ya cuando hubo toda la entrevista, cuando hubo todo el juicio, la preparación y cuando ya se dio el dictamen, o que yo por lo menos pude relatarlo frente a los jueces, lo que me había pasado, eso fue para mí un alivio. Y el hecho de que se haya hecho justicia, así sea dentro de los términos que se tienen, pero eso me hizo otra vez de nuevo. Y como que me sentí otra vez persona. Yo pienso que si esto no hubiera sido así, que si no se hubiera quedado callado, yo creo que no sé dónde estaría.
pero por el hecho por lo menos que se reconoció un poco de justicia, sí. Que, como le decía, es que, como hablaba también, que no puede ser posible que esté en un aula de clase. Estoy en un aula de clase, estoy en el aula. No estoy por allá, no sé, en guerra, no sé, no estoy en la calle, no estoy allá comportándome mal. Entonces, como que eso también me hacía pensar. Y lo del juicio me ayudó mucho. Pero la que me apoyó, la que movió todo fue mi señora, porque yo por sí, no, yo estaba incapacitado. Es impresionante, de verdad que uno se incapacita. O sea, tú estás en tu sano juicio, tienes tus 5 sentidos, pero no los conecta, ¿no? Como que estás pensando en lo que te sientes, pero no conecta. Ella fue la que buscó todo. Y yo le decía, sí, ella me conectaba. Yo le decía, sí, vamos hasta el final, vamos hasta el final. Mi familia de Colombia, de aquí también la familia que tengo aquí de mi señora, también apoyándome constantemente. Y como te decía, no solo yo fui afectado, mi esposa también quedó afectada, ella también tuvo que ir al psiquiatra, también sigue en tratamiento. Mi hijo también fue afectado, menos mal porque él tenía 3 años, pero igualmente se afectó porque yo ya no llegué a la casa. O sea, yo me despedí de él en la mañana y no volví. Eso también a mí me fue impresionante. O sea, uno va a un colegio y puede salir sin vida, sí. O sea, y te despidas de tu papá. Ah, bueno, y también me di cuenta de que el profesor es hermano, es padre de familia, es hijo, ¿cierto? Y no puede ser posible que no se vea eso. Entonces también hay una familia detrás del profesor que se ve afectada. Mi familia quedó afectada, mi señora quedó afectada, mi suegro, mi cuñado, mi suegra también quedaron afectados y eso impactó a toda la familia. Entonces no puede ser que esto haya quedado así. Entonces todos ellos me motivaron y seguimos y hasta el final apoyándonos juntos, porque si no hubiera sido por ellos, no sé, yo en ese momento todavía estaría. Y como te digo, gracias también al apoyo del abogado, al fiscal, y también mucha gente que cuando salen las noticias decían, muy bien profesor, o sea, como que su voz de aliento decía, no, esto hay que hacerlo justicia, no puede ser, no puede ser. Entonces como que todo eso se llevó y el culmen del juicio, eso me ayudó. Me sentí ya que sí existía como persona. Antes, esa era la palabra, no sentía que fuera persona. Pero al reivindicar mis derechos, lo volví a sentir. ¿Cree que estos casos como el suyo deberían tener más visibilidad, más cobertura por parte de los medios, no sé, del mismo medio institucional de los colegios? Claro que sí, deberían darse a Como usted conocer. dice, en el fondo se está normalizando toda esta... Claro. Sí, lo que pasa es que deben haberse. De hecho, cuando mi caso salió a lo público, también salieron otros casos y otros casitos. Y lo que decían era, no, lo que pasa es que como que lo tapan, como que se tapa, pero salieron más casos. Entonces, sí se deben violentar, el profesor no puede normalizar la violencia. Existe un protocolo y eso hay que hacerlo. Y tenemos que saber que como profesores llegamos hasta un punto y después siguen otros estamentos. Nosotros no podemos ser ni Dios, ni dioses, ni papás de todos. Somos los profesores y de ahí tenemos que movernos. Entonces, sí se debe visibilizar, se debe denunciar y si hay una agresión como tal, también debe hacerse denuncio. Profesor, para ir finalizando ya la entrevista, con respecto a lo que decía mi compañero, ¿está dispuesto a participar en iniciativas de prevención de la violencia escolar o en la formación de políticas públicas al respecto, ya sea campañas con el colegio de profesores, con sus compañeros, qué sé yo? ¿Estaría dispuesto a hacer este tipo de campaña? Mire, yo apoyo todo esto, apoyo y de verdad que me gusta que se haga todo eso. Y en lo que yo pueda hacer, estaré dispuesto a hacerlo. Pero hay algo que también me pone también un poco mal, es porque me siento un poco débil también. Después de todo esto y todo, me he sentido débil. O sea, yo apoyo todo. Y si hay que apoyar a una iniciativa, se apoya. Yo también estoy hablando con el colegio de profesores, fuimos allá también, me explicaron lo que iban a hacer y dije, perfecto, e igual. Yo la apoyaría, daría mi testimonio y si hay que ir a hacer algo, hay que hacerlo. Pero lo que sí me siento es un poco débil como para yo hacer algo. ¿Por qué? Porque el trauma es duro. Pero lo apoyo totalmente, lo apoyo y eso siempre lo he dicho, iniciativas y más desde la parte de la academia, me encanta más todavía y lo apoyo. No lo hago así de forma activa como tal,
porque como te digo, todavía estoy afectado y eso pesa. Eso pesa. Y recordar el trauma tiene que ser uno también muy cauteloso porque igual te duele. O sea, cada vez que hablo duele. Duele menos, pero duele. Pero sí apoyo cualquier iniciativa. Y debe ser así, hacia los profesores. Debe ser así. Yo apoyo y cualquier voz que se alce frente a eso también tiene mi respaldo. Y como te digo, si hay que hacer algo desde mi vida y mi ser, se haría. Claro que sí, porque como te digo, para mí ser profesor es espectacular y no puede ser que la sociedad o que las personas o que la familia lo desmeriten, porque eso es. El profesor es como que un primer paso para que la persona sea lo que debe ser para su potencial. Profe, lo último que se nos había quedado un poco, Cuéntame. ¿el colegio de profesores jugó algún rol aquí? El ¿Se colegio de hizo profesores, presente? sí, después de que se dio a conocer todo, el colegio de profesores empezó a tener más contacto conmigo. Igualmente tomó mi caso para que también se evaluaran o se vieran políticas, políticas que en un momento siguieran protegiendo al profesor. Por ahí también hay iniciativas, también legislativos, para que el profesor también sea protegido. Y en eso se ha movido. Entonces también mi caso lo ha tomado y ha participado o ha hecho cosas para que en sí los profesores y todo esto de la violencia hacia el profesor también empieza a ser estudiada, empieza a ser visibilizada. Y lo ha hecho, el colegio de profesores lo hace a través de el representante y a nivel legislativo, en ese sentido se ha movido mucho. Entonces sí ha hecho, igual también me ofreció su respaldo, igual también me ofrecieron asesoría jurídica, que también fue muy buena, y ha estado también apoyándome mucho en ese sentido. Y bueno, toma mi caso y digo, perfecto, hay que seguir adelante para poder visibilizar esta violencia que se está dando, que ahora, que en un momento determinado va a explotar en el sentido de que profesores, alumnos, no vamos a ver en una batalla campal entonces, porque como que hacia allá vamos, porque el profesor también siente, el profesor también le duele, el profesor también es persona, y como tal el profesor también tiene emociones y puede reaccionar. Imagínense, si no se le escucha, si no se le dice, en un momento determinado va a explotar. Más rutinario que al final es el tema económico. ¿Cómo fue la cobertura de toda esta de la Bueno. licitación, de la cirugía? Usted nos contaba que estaba con el psiquiatra. Sí, lo que pasa es, sí, claro. ¿Cómo fue esa cobertura económica? Mire, menos mal, digámoslo así, eso se catalogó como accidente de trabajo. Lo catalogó así, el ICT, que era la que estaba afiliado al empleador, tomó los gastos de lo que fue la cirugía, la internación, y también en su momento me puso psiquiatra y algo de psicólogo. Pero después de que ya me dieron el egreso y todo eso, entonces lo que vi del IST como trabajador era que lo que querían era que como que ya me restaurara y volviera de nuevo al trabajo. Aunque tenía psiquiatra, pero era más hacia el lado de tienes que volver, y yo no me sentía capaz. Entonces, ¿qué me tocó hacer? Pagar mi psiquiatra particular, y es bastante caro. Y eso fue durante un buen tiempo. Aparte que también mi esposa también tuvo que ir. Entonces, todos esos gastos tuvieron que ser devengados por nosotros. Y es bastante fuerte. La medicación que el psiquiatra prescribe también es onerosa, cuesta. ¿Actualmente sigue con el tratamiento? Sí, sí, entonces, pero ya son más extensivas los controles. Antes tenía que ir, imagínate, 2 veces a la semana, después una vez, y así. Y tomando medicamentos. Y tomando medicamentos. Entonces, todos esos gastos, eso no están incluidos. Me decía mi señora, mire, yo he gastado mucha plata en Uber porque tenía que ir a verme, llevarme las cosas. Entonces, ella tuvimos que pagar también a alguien que nos cuidara al niño, o sea, muchos gastos que no están contemplados dentro de eso, pero que a la familia le afectan, ¿cierto? Transportes, alimentación, pagar extra, pagar aquello, y la medicación. Entonces, cuando estaba haciendo, ahorita que estuve haciendo la maestría, tuve que pedir una beca porque la plata no alcanza. Y un psiquiatra te puede costar 50, 80 mil pesos, y son 2 personas cada 15 días, es harta plata. Entonces, sí. Ahora, como para cerrar ya, profe, a modo de reflexión, ¿qué le diría hoy en día al niño que lo agredió?
no me pregunte eso, porque mis sentimientos son muy... Eso es, ¿qué te puedo decir? Mejor no responda a la pregunta porque es algo... Básicamente no le diría nada. No. Soy persona y siento, y como persona reacciono también.